de diciembre del 2024 se celebra el bicentenario de la batalla de Ayacucho, un hecho histórico que puede leerse como el fin de una etapa revolucionaria continental que comienza en 1804 con la independencia de Haití y que culmina el 9 de diciembre de 1824 con la batalla de Ayacucho. 20 años de una guerra continental que permitió la liberación de la mayoría de los países que conforman el continente latinoamericano. Desde México hasta Chile y Argentina, pasando por Centroamérica y el Caribe, con ejércitos de todos los colores, blancos, mestizos, criollos, indígenas, negros, hombres y mujeres, dieron su vida en la idea de la propuesta de los latinoamericanos. Este 9 de diciembre de 2024, 200 años después, esta gesta se convierte en un hecho que vale la pena rememorar. Sin embargo, los medios de comunicación, la academia, los profesores universitarios, la sociedad en general, parece desconocer. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Y por qué sería interesante que el común de las personas y todos los medios conocieran qué ocurrió en 1824 y se pudiera celebrar? Es porque aquí encontramos fin de un periodo independentista que duró 20 años y que nos va a permitir al continente latinoamericano pues, ser autónomos o libres. Y tal vez si nosotros recordáramos estas fechas, seguramente tendríamos una identidad y un sentimiento de lo latinoamericano. Sin embargo, la desmemoria, el desconocimiento, la ignorancia, tal vez el pensamiento reaccionario que niega procesos históricos incluyentes desde el sur, o más bien sobre el sur, pues han hecho que olvidemos estas fechas, que los jóvenes de esas generaciones no sepan qué significado tiene esta fecha. La Asociación Colombiana de Historiadores, junto con sus expresidentes Teófilo Medina, Javier Guerrero, quienes habla, Elmer Figueroa, y la actual presidenta de la asociación, la profesora Marta Barrero, queremos compartir con los colombianos y colombianos que esta fecha merece ser recordada. La Asociación Colombiana de Historiadores es una corporación sin ánimo de lucro que está enfocada en ofrecer servicios de carácter cultural y social a la comunidad, pero especialmente a aquellos que se dedican a la historia, a su investigación, a su divulgación, tanto a nivel nacional como internacional. Uno de los espacios más importantes que tiene en este momento la Asociación Colombiana de Historiadores es el Congreso Colombiano de Historia. Este año pudimos reunirnos en la ciudad de Ibagué para llevar a cabo la 21ª versión, lo cual nos permitió encontrarnos con investigadores de todo el país para poder dialogar sobre las distintas proyecciones de líneas de investigación y de trabajo que hemos estado realizando. Contamos también con la revista Historias, que va a aparecer hacia finales de la década del 90. Se van a producir posteriormente otros 4 números y hoy en día la revista vuelve nuevamente a presentarse al público, pero ya de manera digital, y reposa en la página web de la Asociación Colombiana de Historiadores. Con la llegada de la pandemia tuvimos que recurrir a nuevos formatos de divulgación de la historia con el fin de poder tener audiencias no solamente profesionales en la historia, sino también otras personas que estuvieran interesadas en estos temas. De allí surge Miércoles con la Historia y Cápsulas de la Memoria. Miércoles con la Historia ha permitido que los historiadores se puedan encontrar y dialogar sobre sus investigaciones o sobre temas que en un momento determinado son importantes discutir para establecer alcances, limitaciones de los mismos. Mientras que Cápsulas de la Memoria es un espacio que permite la divulgación del trabajo de los investigadores, sus trayectorias, sus publicaciones, con el fin de divulgar y dar a conocer a los demás lo que cada uno está realizando en aras de enriquecer la investigación en el país.
Todos estos esfuerzos mencionados se debe precisamente a que una de las tareas que tiene la asociación o uno de sus objetivos o propósitos es precisamente la difusión de la historia. La Asociación Colombiana de Historiadores también se ha interesado por divulgar en hechos o acontecimientos importantes que han marcado no solamente la vida nacional, sino también a nivel internacional, como es el caso de la batalla de Ayacucho llevada a cabo el 9 de diciembre de 1824 y que va a marcar el fin del dominio español, pero también va a ser importante en toda Sudamérica porque va a ser una guerra que va a darle apertura a los procesos de independencia de esta región. América es parte de una revolución continental que empieza en Sudamérica y que incluso se inventa la Revolución Moderna. La Revolución Moderna no surge en Francia. Se habla de la primera gran revolución moderna, no, las revoluciones son inventadas en América. América tiene su primera gran revolución con los alzamientos de indios y negros y campesinos, si se quiere. Para mí, el Caribe es una gran anarquía y hay estudios como uno que se llama La Hidra de la Revolución, cómo las revoluciones surgen en los barcos. La piratería era una forma de rebeldía, esa era la rebelión del Caribe. Luego vamos a irnos hacia el continente nuevamente porque los indígenas empiezan a hacer grandes rebeliones y donde había grandes imperios indígenas como el imperio inca, vamos a tener una de las más notorias rebeliones que solo voy a nombrar, que es la de Tupac Amaru II, que llega, su oleada alcanza a llegar al territorio del virreinato de la Nueva Granada y pasar la frontera hacia Centroamérica y hacia México. Es decir, las grandes rebeliones surgen en América y entonces aquí había una nueva, si quieren, una cantidad de etnias importantísimas que están desordenando el mundo, desordenando todo el planeta, porque estas rebeliones empiezan a prenderse. Y, por ejemplo, Fontana cuenta que antes de América había máximo una revolución por generación y generalmente eran hambrunas, pero no eran conscientes, no tenían idearios, era comida. ¿Dónde empieza la revolución? La revolución empieza cuando hay utopías y sobre todo empieza por la utopía de la libertad. Entonces América le enseña a Europa a hacer revoluciones. Cuando empieza el descubrimiento de América hay hasta 3 y 4 revoluciones por generación. Cada 20 años se calcula que hay una revolución en Europa. Y ellos aprendieron de América a desordenar el mundo, a rebelarse y a gritar duro contra la monarquía, contra los señores feudales, contra todo el orden establecido y sobre todo contra los órdenes religiosos. Esto empieza a desordenarse de una forma muy importante porque empieza a verse que el orden colonial empieza a corroerse. El mismo desarrollo del capitalismo va corroyendo ese orden que ha formado 3 siglos de dominación europea y empiezan a subvertirse esos órdenes y a derrumbarse la catedral imperial. Las catedrales imperiales empiezan a derrumbar y el mundo napoleónico desordena Europa y destroza varias de los imperios en esas guerras y empieza el fin de los grandes imperios. Entonces la independencia es parte del fin de los grandes imperios y el surgimiento del mundo moderno que va a ser primero la abolición de la esclavitud. Por eso ustedes oyen de la palabra libertad como la gran utopía de la revolución. Segundo, hay una gran rebelión continental contra el mundo colonial, lo que llaman los criollos una rebelión contra las metrópolis, el criollismo. Y tercero, va a haber una reorganización del mundo indígena. Y cuarto, va a haber una gran rebelión del mundo negro. Resumiendo, la ventana temporal del bicentenario comenzaría, digámoslo así, con las revoluciones del siglo XVIII, que en Norteamérica es la revolución de los Estados Unidos, la fundación de la república, de la primera república del planeta, que es la República de los Estados Unidos, las 9 primeras constituciones, y tenemos, además de eso, pues en Sudamérica, las rebeliones, sobre todo indígenas,
y cimarronas y palenqueras. Entonces, mediados del siglo XVIII, podríamos decir, es el ciclo que comienza con los comuneros, con la Revolución Comunera. Digamos que el bicentenario de la América Latina del Sur comienza con la Revolución Comunera y se cierra con la disolución de una utopía grandísima que se llamaba Colombia, que es la República de Colombia, conocida como la Gran Colombia, que muere al tiempo con su fundador. Muere en 1830 tanto la República como Simón Bolívar. Es simbólico que los dos hayan muerto al tiempo, casi que perseguidos por todos los que lo siguieron para construir esas repúblicas latinoamericanas. Por una situación que yo llamo el síndrome de Caín, los fundadores de la república, que fue apropiada por los criollos, sus intereses y sus egoísmos estuvieron por encima de todo, como un síndrome de Caín. Entre hermanos todavía nos estamos matando. Lo más importante que las nuevas generaciones deben entender es que estamos conmemorando 200 años de haber inventado la democracia y la revolución moderna. La república no es cualquier cosa, es la forma más avanzada de gobierno que ha construido la humanidad, en la medida en que no es el monarca, ni es el dictador, ni es el emperador, sino es el pueblo el que manda, teóricamente. Esa arquitectura es difícil y por eso se demoró la humanidad construyendo esa arquitectura de la revolución moderna mucho tiempo. Eso no fue fácil. Nuestras guerras civiles son todavía estertores de la revolución. Tenemos una gran crisis a finales del siglo XIX, que es la crisis de los nacionalismos y la crisis de la república como tal. Entonces, esa primera crisis de la república dura hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, donde se supone que triunfaron las ideas democráticas y republicanas. El triunfo de los Estados Unidos, que se adjudican ellos con Hiroshima y Nagasaki, que es el final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se cree el vigilante de la democracia porque ellos le ganaron a los que iban a destruir la democracia. Los aliados se consideran depositarios de la democracia y eso es la OTAN. La OTAN son los guardianes de la democracia, supuestamente, entre comillas, y ese es el ciclo que ahora entra en crisis. Hoy está en crisis nuevamente la república, pero también están en crisis los relatos. Entonces, el relato de la fundación de la república, sobre todo los monarquistas y los fascistas que no creen en la república, están diciendo que esto no sirvió para nada o que eso no fue así. Por ejemplo, se habla de que la batalla de Ayacucho no existió, que fue una escaramuza, que fue un arreglo, que fue un pacto, que estaba arreglada, llegan a decir hasta eso, que estaba arreglada porque antes de la batalla se dieron un abrazo. Y eso lo hablaremos cuando se hable de la fundación de los rasgos humanitarios que dejó la guerra, en la fundación de las grandes guerras americanas, que son las que fundan el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario también surge en América y es más, se le atribuye mucho a Bolívar. Es que, como no sabemos historia, creemos que todos se lo inventaron en Europa. Entonces, estamos en una crisis negacionista porque quieren decirnos que la independencia no sirvió para nada, que somos más atrasados que cuando éramos colonia. Quieren decirnos que la monarquía era mejor que la república. Nos quieren convencer de que todos estos 2 siglos de república han sido perdidos. ¿Y quiénes nos quieren convencer? Los que quieren destruir la república. Entonces yo creo que esos relatos hay que confrontarlos muy fuertemente con fuentes, con una interpretación de la historia que sirva al desarrollo de la humanidad y que convenza a las nuevas generaciones de que todo esto ha valido la pena y que la república hasta ahora, que yo sepa, con su invento más importante, la democracia, sigue siendo el mejor invento de la humanidad para gobernarnos. Sigue siendo todavía una gran utopía, sino que las repúblicas latinoamericanas tienen un problema. Y eso lo planteó Falborda. Son repúblicas inconclusas. Él acuñó esa categoría, repúblicas que no llegaron. Por ejemplo, Bolívar le prometió a Petión en Haití que para respaldar la Legión Británica y financiar la independencia,
El primer acto de la república era la libertad de los esclavos. Y aquí tuvimos república del 21 al 51 con esclavos. Ciudadanía quiere decir todos somos iguales ante el Estado y ante la ley. Aquí tuvimos república hasta 1958 sin voto femenino, sin sufragio femenino. Eso no es república, porque o somos iguales ante la ley o no somos iguales ante la ley. Y entonces todas esas imperfecciones de la república la han debilitado. La participación de los negros, de los indios, de todas esas ciudadanías de segunda clase, la no inclusión de la república desde sus comienzos, tienen una explicación. El criollismo se apropió de la revolución y la volvió una revolución a medias. Y entonces esta etapa es el fin del criollismo. Yo creo que estamos viviendo el derrumbe del criollismo, de los que se creían nacidos para gobernar. Es el criollismo que se adueñó de la república y que quiere seguir haciendo lo mismo. Pero eso se está derrumbando. Valorar la época de la fundación de la república en su dimensión histórica implica casi que transportarnos al pasado y mirar cómo estos hombres y mujeres fundaron una nueva tradición y realizaron una nueva utopía. La república es una utopía traída del pasado, de la república de Platón, de la república romana y la república griega. Todo eso surgió de la filosofía clásica y del pensamiento clásico. ¿Qué hace América? En la Ilustración alcanzó a recuperar esas ideas para luchar contra la monarquía. Nosotros hoy tenemos otras realidades, y lo lograron. Destruyeron la monarquía. La monarquía existe marginalmente en el mundo, pero las repúblicas que surgieron todas son distintas. Hay muchos tipos de repúblicas. Si ustedes miran la primera república del planeta, que es la norteamericana, hoy tiene grandes problemas. No tiene una sola institución de participación democrática. Su presidente lo eligen unos colegios electorales que ni siquiera, hay dos presidentes al menos que se han elegido sin el voto popular, sin mayoría del voto popular, que es un estorbo para el funcionamiento de las democracias. Entonces, a mí no me digan que hay gente que nace para ser gobernante, para ser monarca. ¿Qué es eso que el rey iba a cazar elefantes con plata del pueblo? Todo eso está en crisis. Y cada vez que se malbaratan los recursos del pueblo para sostener élites parasitarias, eso va en contra de la república. La crisis que hoy estamos viviendo es porque las repúblicas fueron inconclusas. No fueron incluyentes, sino fueron grandes democracias. Los países que fundaron democracias que funcionan bien, algunos de ellos son países del norte. En América tenemos ejemplos. Costa Rica para mí es un paradigma, etcétera. Tenemos países que han funcionado bien, relativamente bien democráticamente. ¿Pero por qué? Porque el pueblo tiene voz y voto. No porque nadie suplanta al pueblo. Y para mí creo que ese es el camino que tenemos que aprender para las nuevas democracias. Entonces, la república no ha fracasado. La resignificación de la república es la transformación de la democracia. Y hay una ventaja. La democracia tiene grandes males, pero todavía no se ha inventado nada mejor. Y tiene un problema para los antidemócratas, que contra los males de la democracia, la solución es inyectar más democracia. Entonces, ¿qué necesitamos ahorita? Todas las democracias del mundo necesitan más democracia. Inyecciones, masivas inyecciones de democracia. En general, yo divido el periodo de la independencia de América del Sur en dos grandes periodos: 1750, 1810 y 1810-1830. El primero es el tiempo cuando se hace ya muy notorio el debilitamiento de los imperios del siglo XVI, el portugués y el español.
pero es un tiempo en que América Latina se constituye como sujeto, aunque no con ese nombre, que va a ser un nombre que se genera en la segunda mitad del siglo XIX, pero como espacio cultural, económico, como una zona que es identificable en el mundo, en la geopolítica, conformación económica del mundo, es notorio. Es cierto, la población de América Latina no es tan numerosa. Creo que llega al 3% de la población mundial a comienzos del siglo XIX, pero es una zona con una personalidad y sobre todo con un empeño de constitución hacia el futuro. El segundo periodo, que 1810-1830, es un tiempo de pronunciamientos explícitos de la independencia. Son las declaraciones de independencia de la Nueva Granada, del Virreinato del Río de la Plata, capital Buenos Aires, de la Capitanía General de Venezuela, de Uruguay también. Se comienzan con esos que llamamos posteriormente gritos de la independencia. Y luego se va a producir la segunda parte, es decir, el imperio español reacciona y es decir, hay un cierto retroceso de la independencia entre 1813 y 1816. En 1816 ya se inicia una nueva fase en que la iniciativa va a estar en manos de los patriotas en América del Sur. En Nueva España, lo que posteriormente vamos a conocer como la República de México, en Nueva España la independencia se produce en virtud de un acuerdo. Así se llega a la primera gran batalla con gran repercusión continental y mundial, que es la batalla de Boyacá, comandada por Bolívar en agosto de 1819. Se da la independencia de la Capitanía General de Venezuela, pero esto va a continuar ya definitivamente en el sur. Está consolidada la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hay una gran visión y una estrategia que comparten Bolívar y San Martín. Ellos estuvieron convencidos de que mientras no se derrotara al Imperio Español en Perú, no podía darse como un proceso irreversible la independencia en general. Era necesario producir una derrota de las fuerzas españolas en el Perú. Bolívar pasa los Andes en el norte, San Martín cruza los Andes desde Mendoza en el sur. Ambos tienen la idea de llegar al Perú y finalmente en la acción de los dos de manera autónoma, independiente, que se llega a la independencia de las ya definitiva con la derrota del Perú, con la derrota de las armas españolas en el Perú, pero en el Alto Perú, o sea, lo que va a ser posteriormente Bolivia, allí se han refugiado, allí han llegado, se han parapetado, se han hecho fuertes tropas españolas. Por eso es que Ayacucho en 1824 se plantea como la batalla final
de la independencia en América del Sur. Por eso la conmemoración de Ayacucho es un hecho, un proceso al cual debe ponérsele toda la atención. No hay razones valederas para negarle a la batalla de Ayacucho su significación como gesta militar libertaria. Por supuesto, el talento de Sucre está allí comprometido, y si algunos historiadores miran con desvío y no encuentran legítimo pues asumir como una de las grandes batallas de la independencia, pues es porque en este gremio, como en todos, hay figuras caprichosas que se empeñan en causas que no tienen ninguna seriedad. Pero no hay razones valederas para negar la importancia ni de Ayacucho, ni el papel de Sucre, ni la significación del 9 de diciembre de 1824 en el conjunto de la gesta libertadora de lo que serían nuestros países. No, Bolívar no imaginó y no diseñó un modelo de integración continental. Sí alentó ideas de unidad en distintas fórmulas, confederaciones, federaciones, pero en principio no fue el autor de una fórmula específica. Era un dirigente militar y político, Bolívar, suficientemente realista como para proponer que se creara, un solo Estado compuesto por aquellos países o aquellas zonas del imperio que había liberado. Sí contempló maneras de acuerdo, como dije antes, federación, confederación, y hasta allí llegó. No era un pensador utópico como para pensar que podía darse un solo país, pero sí, desde luego, prodijo formas de interrelación estrecha, y por supuesto, como los grandes fundadores, pues no todos sus ideales se vieron cumplidos. En lo que he estudiado de la historia de América Latina, pues se conforma como una entidad geopolítica y como un espacio cultural ya incluso antes de la independencia. Con la independencia se proclaman estados y paradójicamente se debilita esa noción de cooperación de América, de las diversas unidades que conformaron el Imperio Español en América del Sur. Yo creo que es exagerado hablar de una derrota del proyecto latinoamericano de unidad como si se hubiera formulado en términos muy explícitos. Sí hubo una idea y una voluntad política de que los países pues mantuvieran una colaboración, y yo creo que eso, antes que verlo como una derrota de Bolívar, es preciso retomar esos ideales de unidad en las épocas actuales. No hay que olvidar que el mundo, que sobre todo el capital digital, financiero, globalista, está creando unas nuevas formas de dependencia, muy, si se quiere, desde lo digital, pero que tienden a cortar pues lo que es la fuerza
vital de estos países y la manera de contrarrestar esa hegemonía del capital digital, financiero, globalista, es retomar esos ideales de unidad y prácticas que se vivieron de relación entre los suramericanos, incluso en vísperas de la independencia y luego en la independencia. Es necesario decir que con la independencia cada uno de los países comenzó a mirar a las metrópolis europeas antes que continuar profundizando algo que se había afianzado en el siglo XVIII, que era un cierto sentido de unidad suramericana. Sobre Ayacucho, como sobre toda la gesta de la independencia, yo creo que las generaciones actuales, los jóvenes, deben mirar hacia esos tiempos donde una generación muy brillante y comprometida de dirigentes se puso al frente del proceso. Hoy hay, digamos, ejemplos en que mirarse para pensar que estamos ante la necesidad de nuevas, digamos, grupos, personas, dirigentes en general, que piensen y que mantengan los ideales de la unidad suramericana.